¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, estudiando la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos nuevamente estar reunidos para escudriñar su bendita palabra. Gracias a Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora por este hermoso privilegio, Señor, que nos da, Señor, de poder estar reunidos nuevamente, Señor, como cada lunes, para escudriñar tu bendita palabra, Señor, para estudiarla, Señor Santo, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gracias, Señor. Eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, Señor. Te doy muchas, muchas gracias, Señor. Te agradezco, Padre Santo, por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya se encuentran conectados a esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor. Y también, Señor, a todos los amigos y amigas que también ya están conectados, Señor, y a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, Señor, en Facebook, Señor, y también, Padre Santo, por medio de YouTube, Padre Santo, por medio de las redes sociales, Señor, en la comunidad. Dios es fiel, Señor, una comunidad donde se predica la sana doctrina. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, el que lleve este tiempo, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, Señor, todo aquello, Señor, que no es tuyo, Señor, sino que nos enseñe tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos a toda verdad, Señor. Que quite, Señor, en nuestras vidas todo aquello, Señor, que pueda estorbar para que recibamos tu bendita palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Pues ya estamos listos, como cada lunes, y la semana pasada estuvimos hablando de la palabra profética más segura. Estuvimos hablando de cómo la palabra de Dios es la palabra profética más segura y que además la palabra de Dios es toda autoridad de nuestras vidas. Por medio de la palabra de Dios conocemos, ya estudiamos la semana pasada, ahí por medio de la palabra de Dios conocemos el carácter, la naturaleza, los pensamientos, la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando de ser hacedores de la palabra. ¿Te acuerdas que en nuestras clases pasadas estuvimos hablando sobre cuando la palabra de Dios realmente se encarna en nuestras vidas y la palabra de Dios viene a estar en nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Decíamos la semana pasada y en otro estudio más pasado, hablábamos que la palabra de Dios tiene un poder tremendo en nuestras vidas para llevar a cabo lo que la palabra de Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Y esta palabra, decíamos, hablábamos en nuestras clases pasadas, cómo en Martín Lutero produjo un cambio tremendo y a la vez tuvo el poder la palabra para transformar toda una nación. Y hablábamos también de aquel rey. ¿Te acuerdas que leíamos en Segunda de Reyes? Ahí habíamos leído cómo el rey Josías vino a hacer reformas tremendas en la palabra de Dios. Pero ¿te acuerdas por qué hizo esas reformas? ¿Te acuerdas que cuando envió a uno de sus hombres a hablarle a la gente, pero sobre todo, ¿te acuerdas que él mandó a un hombre específicamente para que recaudara todo lo que se recibía del pueblo que llevaban para la construcción del templo, para todo lo que se tenía que hacer? Y te acuerdas que él fue y le pagó a los hombres, les dio el dinero y les dijo que no les tomara en cuenta nada para que
porque no les se pusiera ahí a hacer cuentas con ellos, no, sino que él dijo, ve y darles el dinero, son hombres honrados, hombres en los cuales tengo toda mi confianza. Y te acuerdas que cuando fue, se encontró al profeta, al sacerdote Hilcías. Y te acuerdas que este sacerdote, entre todas las ruinas del templo, encontró el libro. ¿Te acuerdas que encontró el libro y se lo envió al rey Josías? Y cuando llegó aquel hombre al que el Señor había enviado, ¿te acuerdas que le dijo, mira, es que yo fui y hice todo lo que tú me dijiste? Pero el sacerdote Hilcías te mandó esto porque lo encontró entre las ruinas, encontró el libro. Y te acuerdas que cuando encontró ese libro, Josías, el rey Josías, se estremeció a tal manera cuando leyó que era la palabra de Dios, ahí estaba escrita la palabra de Dios. Y cuando empezó a darse cuenta que nada de lo que estaba escrito se estaba llevando a cabo y que todo lo que estaban haciendo era totalmente adverso a lo que decía la palabra de Dios. ¿Y te acuerdas las tremendas reformas que hizo Josías? ¿Te acuerdas que en el torrente de Cedrón, te había yo platicado que el torrente de Cedrón era un lugar donde ya hacían ahí cultos tremendos? ¿Te acuerdas que te decía yo que incluso ofrecían a sus hijos a Moloc, los sacrificaban? Y ese lugar del Valle del Cedrón hasta el día de hoy existe. Y actualmente es un cementerio, es un lugar donde ahí iban, aventaban los muertos. ¿Te acuerdas que te decía yo que ahí fueron y enterraron a todos aquellos hombres corruptos que estaban haciendo todo lo que Dios había dicho que no hicieran? ¿Y por qué te menciono todo esto que ya habíamos estudiado? Te lo estoy mencionando porque estamos hablando de la palabra profética más segura, de que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, la palabra de Dios trae reformas tremendas, tremendas. Vimos a un Martín Lutero que fue transformado y a la vez que fue transformado, alcanzó toda una nación esa transformación. Vemos a un rey Josías que también, ¿te acuerdas que mandó derribar todos los lugares altos donde habían adoración, donde le dedicaban culto a la luna, al sol, donde también, acuérdate que venían de cautividad los judíos y que además llegaron o regresaron con una infinidad de costumbres paganas. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros no buscamos la palabra de Dios como autoridad sobre todas las cosas, empezamos a adquirir muchas costumbres paganas. Por eso es que ahora que estamos viendo la palabra profética más segura, acuérdate que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es donde vamos a encontrar verdaderamente lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios habló en el pasado, lo que Dios habla en el presente y lo que va a suceder en el futuro. Ahí está la palabra profética más segura. Y la semana pasada estábamos hablando sobre en el libro de Jeremías, del 23, del 9 al 40, que te había yo dicho que me había yo quedado en la tercera parte de lo que, y quizá a lo mejor ni en la tercera parte, un poco menos de la tercera parte, y estábamos hablando de cómo Jeremías estaba denunciando a todos esos falsos profetas, de cómo se habían apartado de la voluntad de Dios, se habían apartado de lo que precisamente estaba en la palabra de Dios. Se habían apartado y hablábamos, la semana pasada leíamos de cómo
De tal manera se habían apartado que Jeremías incluso decía que temblaba yo creo que temblaba de tristeza, de dolor, de angustia, de temor, de saber lo que pasaría por esa idolatría. Porque acuérdate que leíamos la semana pasada, nos quedamos en el versículo 14 del libro de Jeremías, capítulo 23. Te voy a leer nuevamente el número 14, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, y dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían. ¿Te acuerdas que hablábamos de que fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad? Y dice que me fueron dados todos ellos, dice, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Veíamos aquí que el mismísimo Dios habla y dice, he visto en mis profetas torpezas tremendas, hablan tonterías, están tropezando continuamente, hablando tontería y media, son adúlteros, hablan mentiras, dicen cosas que yo no les he dicho, dice, y además, en lugar de hablarle a los malos para que se arrepientan, fortalecen sus manos, los animan a seguir en sus malos caminos para que no se arrepientan. Y el Señor dice me fueron todos ellos dados como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Llegaron a ser a mí como ese pueblo transgresor que tuve que destruirlo, porque era un pueblo que se había contaminado, que se había corrompido y tuve que destruirlo. Y dice en el número 15, continuando con esta lectura, quizás, probablemente, no sé si nos alcance el tiempo, pero espero poder terminarlo de leer y que leamos otros textos y continuemos con nuestro estudio. Y si no, pues hasta donde nos quedemos. Dice en el versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Aquí el Señor, el Dios Todopoderoso Jehová, les habla a estos profetas corruptos y les dice, a estos profetas yo les voy a hacer comer ajenjo, amargo, porque cada palabra que lean de mi palabra será como ajenjo a sus vidas, porque se darán cuenta de todo lo malo que han hecho y las consecuencias que va a traer para sus vidas. Dice, y les haré beber agua de hiel. Esa agua les sabrá amarga como hiel. Dice, porque de los profetas, ¿verdad? De la casa del Señor salió toda esa hipocresía sobre la tierra. Y cuando actualmente vemos profetas mentirosos, vemos falsos maestros, sigue saliendo hipocresía de la casa de Dios. Y no porque la palabra de Dios sea mentira, sino porque esos falsos maestros, esos falsos profetas, salen a hablarle a la gente, a predicarles mentiras y falsedades, a decirles que no importa lo que hagan, está correcto, está bien. No. Les dicen, no importa cómo estés, sí, así Dios te ama, Él no importa, no importa que no dejes tu pecado. Sí, hermano, el Señor vino a morir por el pecador. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Y si el hombre no se arrepiente y deja su pecado, su destino es destino de muerte. Dice en el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan,
y que os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí el Señor nos hace una advertencia, y no solamente en ese tiempo de Jeremías, sino el Señor nos los está recordando nuevamente en su palabra y dice, no escuches, cierra tus oídos a todas esas palabras de esos falsos profetas que vienen a profetizarte algo que yo no les dije. Y lo único que hacen con esas falsas profecías es alimentar vanas esperanzas en tu vida. Y también vienen y te hablan de visiones de su propio corazón. Cosas que nacieron en sus corazones. No, dice aquí la palabra de Dios, no salieron de la boca de Jehová. Él no envió a decir nada, sino que ellos de su propio corazón llegan y te endulzan el oído. Y dice el Señor aquí, dice, no los escuches, no escuches esas mentiras. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjate, dice aquí el Señor, dicen atrevidamente a todos aquellos que me irritan con su pecado y con su maldad, les dicen, no te preocupes, tú vas a tener paz, vas a tener abundancia, vas a estar allá con Dios, no importa, no te preocupes. Y dice el Señor, andan obstinados en sus corazones haciendo la maldad. Pero ellos, sin embargo, en lugar de decirles, no hagas esto porque esto no le agrada a Dios, les dicen, no te preocupes, todo está bien, yo te bendigo. Y no va a venir ningún mal sobre tu vida, porque yo soy el ungido y yo te estoy bendiciendo. Y dice el Señor, eso me molesta, porque en lugar de decirles que se arrepientan, les endulzan el oído, les dan falsas esperanzas de cosas que son mentiras, que salen del corazón de esos falsos profetas. Y dice aquí el Señor, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Esos hombres corruptos que no buscan mi presencia, que no buscan mi rostro, se atreven a hablar cosas que yo no he dicho, porque dice aquí el Señor que solamente los que están en el secreto de Jehová, solamente ellos pueden escuchar la voz de Dios. Dice aquí, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Díganme, ¿quién de todos ellos estuvo en el secreto conmigo? ¿Quién me oyó? ¿Quién escuchó mis palabras y las puso por obras? Y dice en el versículo 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Fíjate qué tremendo lo que dice aquí el Señor. Si esos hombres no se arrepienten, vemos en el Antiguo Testamento que todos aquellos hombres que no se arrepintieron, sufrieron, murieron de maneras espantosas, porque solo ellos solitos acarrearon su mala para sus vidas. Y aquí el Señor dice que la tempestad de Jehová saldrá con furor sobre todo aquel que no predica su palabra correctamente, sino que la tuerce y que dan palabra y profecía de su propio corazón y que van y que le endulzan el oído al pecador en lugar de hablarles del arrepentimiento, en lugar de decirles que necesitan arrepentirse. Y dice el Señor, esa tempestad va a venir de parte mía con furor y está preparada para caer sobre todos los malos, sobre todos aquellos que insisten en hacer lo malo. Y dice en el versículo número 20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Dice aquí el Señor que Él no va a apartar su furor
de cumplir su justicia sobre los malos y no se arrepienten, dice, hasta que lo haya hecho, dice, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Eso es lo que querían? Eso van a tener. Dice, y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Hasta entonces, cuando estés sufriendo, vas a entenderlo. Dice, yo no envié, dice aquí en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y el día de hoy seguimos viendo la misma situación. El Señor no envía a esos hombres corruptos, a esos hombres falsos, pero se tropiezan por ir a dar profecías falsas, por ir a decir cosas que Dios no les dijo. Y dice, y yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Yo no los envié, ni tampoco les hablé, pero ellos corrieron desesperados para ir a dar una profecía que yo no les di. Y dice en el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Yo habría hecho volver de su mal camino y de su maldad y de la maldad de sus obras. Dice aquí la palabra de Dios. Hace un momentito preguntaba, ¿verdad? ¿Quién estuvo en el secreto conmigo? ¿Quién escuchó mis palabras? Esos falsos profetas no lo hicieron. Y dice acá en el versículo 22, pero si esos hombres verdaderamente hubieran estado en el secreto con el Señor, hubieran buscado su rostro, habrían hecho oír mis palabras a ese pueblo malvado que se apartó de mí. Los hubieran hecho volver, dice aquí, los hubieran hecho volver de su malo camino, de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero en lugar de eso, fueron a hablarles de su propio corazón y fueron a hablarles mentiras, fueron a hablarles falsedades. Dice en el versículo 23, soy yo Dios de cera, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre diciendo, soñé, fíjense que yo soñé, dice aquí el Señor, ¿verdad? ¿Acaso yo soy un Dios nada más de cerca y no de lejos? Y el Señor aquí nos está diciendo, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Por lo tanto, como yo soy un Dios omnipresente, un Dios omnisciente que todo lo sabe y que está en todas partes, dice el Señor, yo he oído, he escuchado lo que aquellos profetas dijeron y profetizaron mentiras en mi nombre, diciendo, yo soñé, yo vi, el Señor me dijo. Y eso lo seguimos escuchando hoy, hermanos. Por eso hay tantas iglesias grandísimas, pero caminando hacia un precipicio, porque un hombre corrupto está al frente hablándoles mentiras de su propio corazón, diciendo, el Señor me dijo, yo soñé, el Señor me dio esta visión, y no es cierto. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Como acaba de decirlo aquí el Señor, yo soy un Dios grande, poderoso, que estoy en todas partes y todo lo sé, todo lo escucho. Y cada cosa que sale del corazón de esos hombres malos, corruptos, falsos, yo lo sé. Y yo les voy a pedir cuentas. Dice en el versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y fíjate lo que dice aquí en el versículo 28. Y bueno, dice acá en el 27, ¿verdad? No piensan
que hablándoles todas esas mentiras que salen de sus corazones y esas falsas profecías y esas falsas visiones y esos falsos sueños que no vienen de mí, no se dan cuenta que están apartando a mi pueblo de la verdad. No se dan cuenta que cuando van y le platican a su compañero y a la congregación los apartan de la verdad. Y lo único que hacen, dice, se apartan de la verdad y van en pos de Baal, escuchando solamente mentiras. Y dice en el versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su mano, de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, el Señor ha dicho. Fíjate qué tremendo. Dice aquí la palabra de Dios, dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Absolutamente nada. Y dice aquí, dice el Señor, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque cuando la palabra verdaderamente viene de Dios, entonces esa palabra es como fuego que consume. Esa palabra nos lleva a arrepentirnos, a darnos cuenta de que estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y dice aquí, y como martillo que quebranta la piedra. Así seamos obstinados y necios, pero si venimos a Dios y escuchamos su palabra, entonces, dice el Señor, seremos quebrantados como la piedra, seremos desmenuzados. Y dice el Señor que Él está contra ese tipo de profetas, sobre aquellos que hurtan su palabra, que dicen, es que el Señor me dijo, es que el Señor me habló, es que el Señor me dio una visión. Y van y se las dicen, dice, a su más cercano. Van y se los dicen a mi pueblo. Y les endulzan, dice. Endulzan sus lenguas y les dicen de manera, adoptan una manera piadosa y les dicen, el Señor me dijo. El Señor me habló y me dijo esto. El Señor me dio esta visión para su pueblo. Y son puras mentiras, dice el Señor. Y dice aquí el Señor en el versículo 32. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Qué contundente es aquí la palabra de Dios. Dice el Señor, yo estoy en contra de esos profetas que profetizan mentiras, que profetizan sueños mentirosos, que le cuentan cosas mentirosas a mi pueblo, que los lisonjean y que con todo eso los alejan de mí. Porque ningún provecho, dice el Señor, saca a mi pueblo de esas mentiras, sino lo único que hacen es apartarlos de mí. Y dice en el versículo 33, y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así
Diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y dice en el versículo 36, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Fíjate qué tremendo, qué tremenda advertencia dice aquí el Señor. Dice aquí que el Señor, cuando la gente pregunte, ¿verdad? ¿Y cuál es la profecía de Jehová? Entonces, dice el Señor, esta es la profecía, que yo los dejaré. Yo los dejaré, dice. Y enviaré castigo sobre aquel hombre, contra aquel falso profeta, sobre aquel mentiroso. Voy a traer un castigo y sobre su casa. Y además, le dirás a todos aquellos que escucharon sus mentiras, sus falsos sueños, sus falsas visiones, a ellos les vas a decir, y a cada uno de los que escucharon, les vas a decir lo siguiente. Dice, les vas a contestar de la siguiente manera, dice, nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. Nunca más van a recibir profecía mía, dice el Señor, porque la palabra que escuchaste, esa falsa profecía que escuchaste de ese falso profeta, va a ser para cada uno de ustedes. Se va a cumplir en ustedes de manera incorrecta, dice el Señor. Porque pervirtieron la palabra del Dios viviente. Ese será su castigo. Va a caer un castigo tremendo sobre de ellos porque esa era una falsa profecía. Entonces, a causa de esa falsa profecía, ustedes serán castigados igual que él. Y luego dice acá, en el 38, perdón, en el 39. Por tanto, he aquí, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros, y a la ciudad a la que se las di a vosotros y a vuestros padres. Fíjate, dice aquí el Señor, por cuanto tú escuchaste esa profecía que no venía de mí, abriste tus oídos para escucharla, por eso te voy a desechar. Y esa tierra a la que yo les había dado a tus padres y que se los había dado como heredad, dice, yo los echaré de mi presencia, los arrancaré de ahí, los echaré fuera. Los echaré de ahí. Porque prefirieron escuchar una profecía mentirosa que escuchar mi palabra. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Te decía yo la semana pasada que debemos escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y si alguien viene y te trae un sueño, te trae una profecía, te trae una visión que supuestamente viene de Dios, primero tenemos que verlo a contraluz de la palabra de Dios. Y si ese sueño o esa visión o esa palabra va de acuerdo a la palabra de Dios, y va de acuerdo a los principios divinos y además se cumple, viene de Dios. Si además está en contra de los principios divinos, está en contra de lo que dice la palabra, está en contra de lo que Dios ha establecido y además no se cumple, definitivamente no viene de Dios. Lo más importante es que no esté contrapuesta a la palabra de Dios. Entonces, qué tremendo, porque dice aquí que los arrancará de su presencia, dice el Señor, y a sus padres. Y fíjate lo que dice en el versículo 40 para concluir esta lectura. Dice, y pondré sobre vosotros una afrenta perpetua.
y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Fíjate qué tremendo concluye esta parte de la Sagrada Escritura en Jeremías 23, del versículo 9 al versículo 40. Nos está hablando, nos está alertando Dios de estos falsos profetas. Comienza Jeremías hablando de las náuseas que le da ver cómo se corrompieron los profetas y cómo hablaban mentiras y cómo hacían tantos desvaríos en la casa de Dios. Y ese desvarío lo vimos con Josías. ¿Te acuerdas que el rey Josías mandó echar? Porque incluso te acuerdas que mandó matar a todos los profetas porque todos estaban corrompidos, todos hacían cosas terribles y estaban totalmente corrompidos. Y tuvo que limpiar la casa de Dios, tuvo que limpiar los lugares altos, y además dice que llamó a todo el pueblo y después de leer todo la palabra, el libro, dice que todos dijeron amén y se comprometieron a hacer lo que decía el libro, la Sagrada Escritura. Y acá vemos a Jeremías enojado por lo mismo y vemos a Dios hablándonos sobre esos falsos profetas de los que ya hablamos en clase, en estudios pasados, de esos hombres corruptos, mentirosos, falsos, que aún dentro de la iglesia están, porque acuérdate que te decía yo en los estudios pasados que estas advertencias no es para el mundo. Te decía yo, en el mundo, bueno, allá están perdidos y lo sabemos, y para eso tenemos que ir a predicar al perdido, para que escuchen el mensaje del evangelio, se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Pero estas advertencias es para el pueblo de Dios, para su casa, porque acuérdate que leíamos al principio de esta lectura, que dice, aún dentro de mi casa he encontrado maldad, he encontrado corrupción, he encontrado suciedad. Y te decía yo que en la era actual ya no es el edificio. Tenemos que respetarlo porque ahí vamos a adorar a Dios. Pero donde habita ahora el Señor es en nosotros, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habita y el Espíritu Santo no puede estar en un lugar lleno de corrupción. Y dice el Señor, he encontrado en mi casa. Pidámosle a Dios, hermanos, que saque de nuestras vidas toda esa inmundicia que está en nuestras vidas, para que no seamos como aquí el Señor, ¿verdad? Dice, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Ahora tenemos la gracia, la hermosa gracia, ese regalo de Dios que es la salvación. Y lo único que tenemos que hacer es deshacernos de toda esa suciedad en la que antes andábamos y que de ahí nos sacó el Señor y no volvernos a regresar. ¿Te acuerdas que hablábamos del puerquito? Hablábamos del perro, ¿verdad? Que se traga su vómito. Y dijimos que son animales irracionales, no tienen raciocinio. Esa es su naturaleza. Por eso actúan así. Pero nosotros, hermanos, tenemos raciocinio. Y si hemos aceptado a Cristo, ahora tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo la vamos a adquirir a través del estudio de su palabra, a través de la búsqueda de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, lo único que va a pasar es que aquello en lo que antes andábamos vamos a volver de poquito en poquito en poquito hasta que otra vez estemos como antes o peor todavía. Entonces, aquí en Jeremías 23:18, Dios nos dice la razón por la cual puede ser pervertida fácilmente la palabra. Primero, dice, si hubieran estado en mi secreto, te decía yo hace un momento, ¿verdad?
Dios está diciendo, si me hubieran consultado, si hubieran buscado mi rostro, y ese es el principio, hermanos. Este es el principio, el buscar a Dios, el estar con Él en lo secreto. Y este principio de estar en el secreto de Dios implica una actitud abierta y dispuesta para adorar a Dios y para oír su voz y para atender todas sus instrucciones para nuestro caminar diario. Implica la actitud de percibir y oír su palabra, apreciar el mensaje general de las Escrituras para no recibir y comunicar a otros algo distinto de lo que Dios nos ha revelado para el beneficio del hombre. Fíjate bien lo que te acabo de decir. Porque el hombre entra en confusión y en falta de entendimiento. Dice aquí en el versículo 23, 18, dice Dios que la razón por la cual nos llegamos, o el ser humano o el Hijo de Dios se llega a pervertir fácilmente, o llega a pervertir fácilmente la palabra de Dios, dando mensajes mentirosos, es que aquí el Señor mencionó algo y dijo, si hubieran estado en mi secreto, si me hubieran buscado, si hubieran buscado mi rostro, si me hubieran consultado. Y aquí acabo de decirte algo bien importante que quiero repetírtelo porque quiero que quede bien grabado en nuestras mentes. Este principio de estar en el secreto de Dios implica una actitud abierta y dispuesta para adorar a Dios. Ese es el primer punto. Ser abiertos, tener una actitud abierta y dispuesta para adorar a Dios. El segundo es oír la voz de Dios atentamente y atender sus instrucciones para el caminar diario. ¿Cómo es que el Señor quiere? Oigo su voz. ¿Y qué es lo que me dice el Señor? Pues el Señor dice que debo enderezar mis caminos, que debo de arrepentirme, que debo de dejar, que debo conducirme como dice la palabra de Dios, para yo aprender a caminar en ese camino correcto que el Señor quiere para el diario vivir mío. Y también, número 3, implica la actitud de percibir y oír su palabra. Tengo que percibir, tengo que recibir, tengo que aceptar su palabra, tengo que escudriñar su palabra, oír su palabra, que no entre por aquí, se salga por acá, sino que oiga la palabra y se quede en mi mente y se establezca en mi corazón para poder apreciar el mensaje general de las Escrituras, para que el Espíritu Santo me lleve a toda verdad, para que no reciba yo una cosa y vaya y comunique algo muy distinto de lo que Dios ha revelado para el beneficio del hombre. Dios siempre nos va a dar mensaje, sueños, visiones para el beneficio del hombre, para alcanzar al hombre. No nada más para que nosotros seamos beneficiados, que vamos a tener carros, que vamos a tener casas, que vamos a tener un avión, que voy a viajar, que voy a tener muchas cuentas en el banco. No, hermanos, para eso no nos habla Dios. Acuérdate de aquel joven que se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para seguirte, para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer, Señor? Pues mira, tienes que hacer esto, cumplir los mandamientos. Los he cumplido todos. Y cada cosa que el Señor le decía, ya lo hice. Bueno, pues entonces ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se fue y no regresó. Porque no queremos verdaderamente oír lo que Dios quiere para nosotros. Porque a Dios no le importan las riquezas
materiales. No, para eso no vino el Señor a morir. Imagínate qué tremendo sería que nada más el Señor Jesús vino para que tengamos carros y tengamos lujos y que vayamos a dar al infierno. No, hermano, el Señor vino porque acuérdate que te he dicho muchas veces que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre, puso eternidad en el hombre. Y Él quiere que esa eternidad la pasemos con Él allá, gozándonos, porque para eso nos creó, no para que vayamos a parar donde está el enemigo, donde está Satanás, donde va a ir a parar Satanás y sus ángeles, porque ese es el lugar que el hombre está escogiendo. Te decía yo en los estudios pasados, está en juego tu alma, ¿dónde quieres ir a pasar la eternidad? A lo mejor aquí te la pasas bien chévere, como dijeran por ahí, te la pasas repadre, pero una vez que se termine tu vida en este mundo, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Quieres pasarla en un lugar de tormento o quieres pasarla al lado de tu Creador? Eso lo decides tú, como lo decide cada persona. Número 2, quien no está en el secreto de Dios para oír su voz y atender su palabra, vive un estilo de vida igual que los impíos. Y eso es verdad, hermanos. En el versículo del 11 al 14 del mismo capítulo, nos habla de eso precisamente, del 11 al 14. De hecho, es impresionante cómo dice, tanto el profeta, este ministerio se relaciona más con la comunicación de la palabra de Dios y de su voluntad. Dice, como el sacerdote, este ministerio, cuando el Señor nos habla aquí del versículo, no es el versículo 11 al 14, es del... Sí, dice del 11 al 14, ¿te acuerdas que le está hablando al sacerdote y al profeta? Dice, el tal profeta y el tal sacerdote. Cuando habla del profeta, se está refiriendo al Señor cuando Él da la palabra, cuando Él dice, quiero que le digas, como cuando llegó el profeta Samuel y fue a buscar a David. ¿Te acuerdas que lo mandó el Señor? Y le dijo, ve a la casa de Isaí, y porque de ahí voy a escoger al rey de Israel. Y fue. Y escogió entre todos los hijos de Isaí a David. Y le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Eso es el profeta, el que va y lleva lo que Dios dijo que dijera. Y el sacerdote es aquel que ministra la palabra. Entonces, aquí estamos viendo, dice, que quien no está en el secreto para oír la voz de Dios y para atender su palabra, dice que vive un estilo igual que los impíos. Aquel que no está en el secreto de Dios va a tener comportamientos igual que los impíos. A lo mejor nos vamos a encontrar un hermanito que predica bien bonito la palabra, pero que a lo mejor engaña a la esposa y la engaña en su trabajo para que la esposa no se entere. O a lo mejor no perdona a su hermano porque pues él considera que el hermano lo ofendió tanto que no lo puede perdonar. Entonces está peor que el impío. Entonces, ese tal hermano pues está mal y anda peor. ¿Por qué? Porque no está en el secreto realmente con Dios. De hecho, es impresionante como dice la palabra de Dios, que tanto el profeta como el que tiene que dar la palabra, como el que ministra la palabra de Dios en el altar, en la iglesia, son impíos. Y te decía yo la semana pasada, y leíamos aquí mismo en Jeremías, que decía el Señor que aún en la casa del Señor puede estar llena de maldad.
si no estamos en su secreto. Si nosotros no buscamos a Dios, si no buscamos tiempos con Dios, si no buscamos oír su voz, si no buscamos escuchar su voz, si no ¿y dónde la vamos a escuchar su voz? ¿Dónde vamos a escuchar sus palabras? En la palabra de Dios. Pero si nosotros no dedicamos un tiempo para Dios, entonces su casa del Señor va a estar llena de impíos, porque vamos a estar en la casa de Dios, pero dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Podemos estar la iglesia repleta de gente, pero hay quien está en la iglesia y está hasta durmiéndose, o está con su celular, o está platicando con el que está sentado al lado de él, o se levantan a salirse a platicar afuera de la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos peor que los impíos. Número 3. Si no se está en el secreto de Dios, es fácil hablar del propio corazón, que es algo que reprueba rotundamente nuestro Señor. Lo acabamos de leer en el versículo 16, que dice, te lo voy a volver a leer, dice en el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan y que os alimentan con vanas esperanzas y que hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y en el 26 dice también, ahí nos alerta también, dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaños de su corazón? Y en el versículo 30 dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Qué quiere decir cuando dice hurtan mi palabra? Toman su palabra para acomodarla a su antojo, para sus propios propósitos. Pues voy a sacar esta parte de la Biblia para apoyar mi falso sueño, para apoyar mi falsa visión, para apoyar mi falsa profecía, para que ellos vean que viene de la palabra de Dios. Y aquí el Señor nos alerta. Y en el versículo 32 dice, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Aquí el Señor nos habla de lo enojado y de lo molesto que está con todos esos falsos profetas, todos esos falsos maestros que hablan de su propio corazón, que hablan mentira y que rebuscan un buen tanto de versículos que apoyen sus mentiras. Y no porque la mentira sea, la palabra de Dios sea mentira, no, hermanos, pero buscan y rebuscan textos que apoyen, los sacan de contexto para apoyar su mala enseñanza, su sueño mentiroso, su profecía mentirosa, su visión mentirosa. Te decía yo la semana pasada, conozco una hermanita que todo el tiempo se la pasa diciéndole a todo el mundo, es que el Señor me dijo. La señora no es capaz de levantar un plato en su casa porque el marido lo hace todo. Pero dice que el Señor le dice que el Señor le va a dar una lavadora porque el Señor ya se lo dijo, porque la señora es floja, y que el Señor le dijo que le va a dar esto, y que el Señor le dijo, se endeudan por aquí, por allá y por acá, es que el Señor nos dijo que Él va a cancelar todas nuestras deudas. No, hermanos, el Señor no trabaja así. El Señor no apapacha mentiras, ni gente corrupta, ni mentirosa, que se quieren agazapar y extraer textos de un contexto para apoyar sus fechorías. Y contra eso acabamos de leer que el Señor está en contra. Yo creo, hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar.
porque el tiempo ya se vino encima, ya ya, no, yo creo que ya no, les doy otro punto porque va a quedar inconcluso, pero vamos a darle gracias a Dios. Pero antes de darle gracias a Dios, quiero darles las gracias por conectarse cada lunes. Muchas gracias, hermanitos, porque cada lunes disponen un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. No echen en saco roto estas enseñanzas. Escudriñen la palabra de Dios, hermanos. Escudriñen, dice la palabra de Dios, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ahí está la vida eterna, hermanos. Solamente en ella. No hay otra forma. No dejemos que alguien venga y nos diga mentiras falsas, que nos den palabras falsas, sino vayamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Nadie jamás nos va a dar profecías tan seguras y correctas como están en la palabra de Dios. Ya todo está escrito en la palabra de Dios. Nada hay que aumentarle. No hay profecías que el Señor tenga ya que darnos. Todo está aquí. Todo está aquí, hermanos. Tenemos que estudiarlo, tenemos que escudriñarla y dejemos de tantas falsas palabrerías y de tantas cosas que el hombre inicuo y falso viene a hablarnos. Busquemos la palabra de Dios, hermanos. No dejemos que seamos engañados. Si escudriñamos la palabra, si estudiamos y buscamos tiempos con Dios, el Señor va a estar con nosotros. Su Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y el Espíritu Santo nos va a decir cuando alguien viene a nosotros o cuando escuchamos una enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir y nos va a decir, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios para todos aquellos amigos y amigas que nos están siguiendo por medio de Radio Jai 104.3 FM o por las redes sociales por medio de Facebook o de YouTube. Gracias, amigos, porque nos siguen. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invito a Dios es fiel. Una congregación donde se predica la sana doctrina y donde mis pastores son Doroteo Rivera Zarza y mi pastora Adriana Herrera Ortiz. Son mis pastores, mis hermosos pastores, lindos y hermosos y que predican la sana doctrina. Yo los invito. Gracias por haber estado escuchando este estudio. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre, a seguir buscando tu presencia, Señor, a seguir escudriñando tu palabra, Señor. Porque cada día, Señor, cada día y aún dentro de nuestra iglesia, Señor, hay gente, Señor, corrupta, gente mala, gente, Señor, malintencionada, Padre Santo, que toma la palabra, que toma la escritura, Señor, para su propio beneficio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que por medio, Señor, de tu palabra, Señor, podamos distinguir, Señor, a esos lobos, Señor, disfrazados de ovejas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos distinguir, Señor, a esos hombres corruptos, Señor, a esos hombres, Señor, que se han corrompido, que se han apartado, Señor, de la fe verdadera y como dice tu palabra, Señor, niegan al que los rescató, Señor. Te pedimos, Señor, de tu ayuda. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra hambre de ti, Padre Santo, para buscar tu presencia cada día, Señor, y no seamos engañados, Señor, sino que seamos, Señor, bien establecidos, bien enraizados en tu bendita palabra, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, por este tiempo de recogimiento espiritual, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por el hermoso privilegio que me das, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, con mis hermanitos, Señor, en la fe, con nuestros amigos y amigas que se conectan, Padre. Muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Padre. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre Santo, y bendigo, Señor, en tu nombre a cada uno, Señor,
de mis hermanitos, Señor. Bendícelos, Padre, ahí donde ellos están, Padre Santo. Y también te pido, Señor, que bendigas a mis pastores, Señor, a mi pastor Doroteo y a mi pastora Adriana, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les protejas, Señor. Y te pido, Señor, por el pastor Héctor y la pastora Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor, para que ellos continúen, Señor, administrando la estación de radio, Radio High 104.3 FM, Señor, con dedicación, Señor, y con que busquen, Señor, tu dirección, Padre, para administrarla de manera correcta, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues Dios me los bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora. Que el Señor me los bendiga. Les envío un abrazo muy afectuoso en el Señor. Que el Señor les guarde. Bendiciones.